Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, en el cual tratamos en este canal semanalmente diferentes aspectos de la conciencia, el desarrollo personal, el coaching, la programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Bien, bueno, mientras vamos esperando que se sume la gente, ¿qué tal Raquel, Ana María, Camino, Noemí, de la iglesia, Rita, ¿qué tal? Mañana me pondré en contacto contigo, Rita, tengo un llamado. ¿Qué tal Raquel? Bueno, como siempre, vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Gracias a todos y a todos los que estuvieron en el directo de la semana pasada, en el cual hice el consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional, el consultorio mensual, en el cual hablamos principalmente de temas de miedos, de algunas consultas que me habían hecho y principalmente del cáncer de mama desde la psicosomática clínica. También tuvimos el testimonio de Mónica Martínez, en el cual nos dejó su testimonio de cómo está atravesando y cómo está gestionando esta historia de su proceso de cáncer de mama. Ella es coach y la verdad que ha sido muy interesante ver su testimonio. Como digo, mientras esperamos que se vaya sumando más gente a este directo de todos los martes, recordarles que este mes los cursos que están en mi academia online de psicosomática clínica, de coaching, de programación neurolingüística, están al 50%, así que si quieres formarte en estos aspectos, así que es el momento. Antes de comenzar este directo, me gustaría leerles rápidamente una noticia, hablando de psicosomática clínica, una noticia que me mandó mi primo Edu desde Inglaterra. Me mandó una noticia que dice: los pensamientos pueden generar enfermedades reales. Esto lo publica Eduardo Martínez de la Fe el 10 de noviembre en Tendencias 21. Dice: una investigación israelí ha comprobado en ratones que manipular neuronas puede provocar inflamaciones en el organismo, así como esas inflamaciones desaparecen cuando se desactivan esas células nerviosas. El cerebro tiene el poder de desencadenar una enfermedad física y de contenerla, han comprobado científicos israelíes en una investigación con ratones de laboratorio. Los investigadores pertenecientes al Instituto de Tecnología Technion Israel manipularon las neuronas de roedores sanos que no padecían ninguna dolencia física y vieron aparecer de pronto una inflamación provocada por la manipulación cerebral. Esto ilustra el poder del cerebro para iniciar una enfermedad física y muestra cómo sucede, dicen los investigadores según informa el periódico The Times of Israel. Los científicos creen que los ajustes en el comportamiento de unas neuronas podrían detener la inflamación en el intestino, el colon y otros lugares. Genética de última generación. Utilizando herramientas genéticas de última generación, los investigadores indujeron en ratones una inflamación en el colon y mediante técnicas de manipulación genética capturaron los grupos de neuronas presentes en la corteza insular que mostraban una mayor actividad durante la inflamación. Una vez que los ratones se recuperaron de esa inflamación, los investigadores activaron de nuevo estas neuronas capturadas artificialmente que habían desencadenado la inflamación. Según otro estímulo externo, la inflamación reapareció exactamente en la misma área donde estaban antes. Recordar la inflamación fue suficiente para reactivarla, destaca al respecto la American Technion Society en un comunicado. Esto sugiere que el cerebro almacena algún tipo de representación de las condiciones inflamatorias que experimentan los ratones y tiene una forma de causar a posteriori la misma inflamación, explicó la profesora Asia Rolls, neuroinmunóloga que dirigió el estudio al periódico israelí. Enfermedad psicosomática. La investigación, cuyos resultados se publican en la revista Cell, representa una de las constataciones más consistentes hasta ahora sobre la enfermedad psicosomática, al mismo tiempo que constituye uno de los resultados más prometedores para su tratamiento. El experimento, que involucró a docenas de ratones, sugiere que al menos algunas enfermedades psicosomáticas son causadas por el cerebro, que repite un episodio de enfermedad que se refleja físicamente en el cuerpo. También demostró el efecto contrario, también aplicable a enfermedades psicosomáticas. La supresión de las neuronas que provocan la inflamación produce su reducción inmediata. Aunque este fue un estudio básico en ratones y existen múltiples desafíos para traducir el concepto a los humanos,
Estos descubrimientos abren una nueva vía terapéutica para tratar afecciones inflamatorias crónicas como la enfermedad de Crohn, la psoriasis y otras enfermedades autoinmunes, al atenuar su rastro de memoria en el cerebro, señalan los investigadores. Consideran que si el cerebro tiene el poder de iniciar la inflamación, la supresión de la actividad cerebral que lo provoca puede también ayudar a combatirla. Cuando la investigación pase de los ratones a los humanos, podría allanar el camino para comprender también los elementos potenciales psicosomáticos del síndrome del intestino irritable y algunas alergias. Este tratamiento también puede reducir la dependencia de los inmunodepresores con los que se tratan las enfermedades psicosomáticas, que si bien ayudan a reducir la función del sistema inmunológico, al mismo tiempo bajan las defensas de los pacientes. Si descubrimos que para una variedad de enfermedades podemos suprimir la actividad cerebral que causa la inflamación sin necesidad de reducir las defensas, sería un gran avance, sentencia la autora principal de esta investigación. Bueno, después sigue la nota con las repercusiones que ha tenido esta investigación en Israel acerca de cómo se puede afectar las neuronas y generar una inflamación en el estómago y se puede hacer aparecer o desaparecer afectando directamente esas neuronas. Me parece que estas investigaciones científicas nos están acercando cada vez un poco más a lo que es la psicosomática y cómo nuestra mente termina influyendo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, voy a ver si pongo el link de esta noticia en este directo o en algún otro directo, porque me parece súper interesante que, muchas de las cosas que venimos ya hablando en cuanto a temas de psicosomática clínica y temas de transgeneracional, la semana que viene haré un directo solamente de transgeneracional y este jueves haré un directo también, me invitaron, Isabela Melinte me invitó a hacer un directo en su canal hablando sobre transgeneracional. Bien, hoy me gustaría hablar de coaching y programación neurolingüística. Me gustaría empezar una frase, como siempre hacemos, que dice, esta es una frase de Cartol, que dice: si las estructuras de la mente humana se mantienen sin cambios, siempre vamos a terminar volviendo a crear el mismo mundo, los mismos males y las mismas disfunciones, ¿vale? De esto se trata, es decir, si continuamos con tus patrones mentales y crees que vas a conseguir o realizar algo diferente, estás bastante dormido o dormida. Por lo tanto, esta es una frase que he repetido muchísimas veces: si sigues haciendo lo mismo, como decía Einstein, obtendrás los mismos resultados. Hablando de Cartol, recomiendo estos dos libros que son clásicos. El poder de la hora, que es el más conocido, que es un bestseller con más de 5 millones de ejemplares, y este también de Cartol, que habla de un nuevo mundo ahora. Así que la lectura siempre nos abre la mente para poder cuestionarnos de esto, lo que me gustaría hablar en el directo de hoy, de la importancia de la toma de conciencia. Y hoy me gustaría filosofar un poco con todos y con todas los que están allí del otro lado, sin un guión establecido, y simplemente fluir. Me gustaría que pudiéramos participar hoy en este directo. Es más, si alguien se anima y quiere entrar, me puede mandar una invitación y lo hacemos, ¿no? En este caso, en mi caso, yo habitualmente trabajo con coaching y programación neurolingüística. Si bien soy coach PCC, certificado por ICF, aplico mucha programación neurolingüística y ahora voy a comentar un poco las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las claves del éxito en el caso del coaching? ¿Qué nos aporta en este caso? Es una motivación al cambio, tener una autoconciencia de nosotros y nosotras mismas, una autocreencia de la confianza y responsabilidad y pasar a la acción, ¿vale? Básicamente todos habitualmente nos movemos en la famosa zona de confort, que es el concepto base de todo aprendizaje, o la evolución o transformación que nosotros tenemos como seres humanos. Pero aprender algo conlleva a tomar un riesgo. La semana pasada leía una frase de Freud que decía que los seres humanos no queremos la responsabilidad porque no queremos no queremos la libertad porque no queremos tomar la responsabilidad de las decisiones que nos llevan a tomar esa libertad, ¿no? Entonces siempre queremos que nos hacemos responsables cuando las decisiones son de otros o queremos decidir sobre decisiones de otros, pero curiosamente no nos queremos hacer responsables sobre las decisiones que tomamos sobre nosotros mismos. Y por lo tanto, esa zona desconocida que nos permite salir de esa famosa zona de confort es la zona de ese aprendizaje. Y siempre, como digo,
la experiencia es un grado. ¿Y qué digo cuando queremos hablar o cuando hablamos de la conciencia, ¿no? ¿Cómo se define básicamente la conciencia? La conciencia la podemos definir de muchas maneras. La definición del diccionario habla de que es el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, ¿no? Y sobre su propia existencia, sobre todo lo que le rodea y su relación con el mundo. Muchas veces tenemos una conciencia errada, porque la conciencia, como sigue diciendo la definición, implica adquirir un conocimiento de algo a través de una reflexión, la observación y la interpretación de lo que nosotros estamos percibiendo a través de nuestros 5 sentidos. Esto es la conciencia. Por eso hablamos que en programación neurolingüística, una de las postulados de la PNL dice: nada sustituye nuestros canales abiertos y limpios. ¿Qué significa esto? Que si yo no estoy aquí y ahora con mis 5 sentidos, mis 5 sentidos son la manera en la cual puedo captar este mundo. Y muchas veces, curiosamente, lo que captamos a través de nuestros 5 sentidos, como expliqué en algunos otros directos, no deja esta realidad que nosotros pensamos que es la realidad, en realidad, valga la redundancia, es fruto de experiencias y decisiones que nosotros hemos tomado en el pasado, ¿no? Por lo tanto, al final, el tomar conciencia principalmente del ser, y no esa conciencia egótica como dice Eckhart Tolle. Ayer estaba mirando un vídeo con mi pareja de Eckhart Tolle, en el cual explica de una manera magistral de que nosotros somos como un océano, ¿no? Un océano que en las profundidades de nuestro océano está ese ser, es el inconsciente que también tenemos por allí, ¿no? Y en la superficie está esa manifestación de ese ser con las olas que salpican, que van para un lado y para otro, ¿no? Pero lo de adentro, básicamente, el océano es un bloque, está unido todo con todo, es decir, todo está unido, nada está separado, inclusive los peces están en contacto con el agua, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos ese ser y no tanto el tener, en ser conscientes de ese todo y nos conectamos siendo ese todo, básicamente esto nos permite 2 cosas fundamentales, ¿no? Una cosa es conocer lo que ocurre a mi alrededor, y también, no solamente eso, es conocer lo que ocurre en nuestro interior. Habitualmente nosotros y nosotras no somos observadores de nosotros mismos. Estamos tan enfocados muchas veces en pajas mentales que nos hacemos, fruto de nuestra mente egótica, también como dice Eckhart Tolle, y tomando decisiones totalmente erradas, fruto de creencias y de un software totalmente anticuado en nuestra vida. Por lo tanto, el tomar conciencia en nuestro día a día también nos produce tener más confianza en nosotros mismos y en nosotras mismas. También nos permite ser proactivos frente a las situaciones en lugar de ser reactivos, es decir, nos permite estar un paso más allá de las experiencias y poder tomar decisiones en nuestra vida siendo proactivo. No esperar que el agua nos llegue hasta aquí para tomar una decisión, o no esperar a que la gente, yo atiendo, como digo habitualmente, atiendo muchas personas en la consulta diariamente que curiosamente son reactivos cuando les sucede la enfermedad, no hacen ningún cambio en su vida, sino que recién realizan los cambios una vez que tienen una enfermedad. Por lo tanto, no tenemos que esperar a las situaciones en nuestra vida a reaccionar frente a las situaciones cuando la situación ya está encima de nosotros, sino que lo importante es cada tanto pasar una línea en nuestra vida y preguntarnos o cuestionarnos si todas esas creencias que nosotros tenemos propias, fruto de las experiencias del pasado y creencias heredadas, nos están sirviendo ahora, hoy en día. El tomar conciencia también nos permite la responsabilidad y alimenta nuestra seguridad, ya que cuando nosotros somos responsables de esas decisiones, nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones y no tiramos esos valores fuera, ¿no? Creo que hablaba en algún otro directo que lo vemos habitualmente en los políticos, ¿no? Que cuando hacen las cosas bien, enseguida están para sacarse la foto y ponerse todas las medallas y todas las valoraciones, ¿no? Y qué lindo y qué guapo que soy.
pero después cuando se equivocan no toman la responsabilidad de sus equivocaciones o sus errores, ¿no? Sino que siempre el problema está afuera, el problema es la oposición, el problema es las circunstancias externas a mí. Sin embargo, cuando las cosas salen bien, quiero tener ese reconocimiento de que todo el mundo me dé de tomar esas decisiones. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a actuar como personas adultas. En el mundo del coaching utilizamos la pregunta, como hemos hablado más de una oportunidad, utilizamos la pregunta ¿para qué? Para elevar la conciencia y cuestionarnos todo. Este es un canal de libres pensadores y pensadoras conscientes. ¿Qué significa esto? Significa que lo importante es cuestionarte continuamente, no tragarte todo lo que te dicen en las noticias y porque lo dijeron en las noticias. Entonces lo dijeron en las noticias, ya no sabes ni la fuente ni lo que le dijo, cuando hoy vivimos en una época en la cual las fake news están a la orden del día. Y entonces cuestionarnos nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de creencias y no unas creencias limitantes que evidentemente nos limitan y nos pasan a generar una observación totalmente subjetiva de lo que nos está pasando en nuestro día a día y tomamos decisiones de forma con creencias limitantes y de una forma totalmente subjetiva, ¿no? Sin embargo, el tomar conciencia desde la superficie, que estamos conectados con ese todo, con ese océano, como decía Eckhart Tolle, a veces no es suficiente. Es decir, tenemos que entrar en las profundidades, a esas profundidades para saber qué es lo que hay allí, ¿no? Como decía Jung, encontrar ese problema que está en lo profundo de mi ser y cómo está en lo profundo de mi ser, no trabajar en un piloto automático como estamos habitualmente en nuestra vida. Vivimos, como digo siempre, también en un piloto automático de todo ya, vivimos en algo fácil, estamos educando a nuestros hijos sin el valor del esfuerzo, lo quieren todo ya, lo pueden encontrar fácilmente en Google, entonces se acostumbran a que yo quiero algo y lo tengo que obtener ya, cuando en realidad muchas de las cosas en nuestra vida nos requieren un pequeño esfuerzo, a pesar de que esto no deja de ser también una creencia. Y es aquí donde entra la programación neurolingüística, ¿no? Por eso yo en mi caso trabajo con coaching con programación neurolingüística. ¿Qué es el coaching con programación neurolingüística? No solamente nos preguntamos y tomamos conciencia a través de diferentes técnicas y poder vernos y autoobservarnos en ese ser, cómo trabajamos habitualmente, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo actuamos, cómo son nuestros comportamientos, sino que la PNL en este caso nos permite meternos en ese inconsciente de la propia persona, que el individuo mismo bucee en esas profundidades que tiene, en esas creencias que puede estar ahí limitándolas en nuestro día a día, para poder entender qué hay en nuestra caja, ¿no? No solamente quedarnos en esa superficialidad del 10%. En este caso, ¿qué es lo que utilizamos en la programación neurolingüística? La hipnosis o la hipnosis ericksoniana, que nos permite a través de un modelo lingüístico llegar al inconsciente del individuo, y es ahí donde nosotros podemos comenzar realmente a ver dónde está el problema que no nos deja avanzar en nuestra vida. ¿Bien? Vuelvo a insistir, no somos conscientes de qué cosas me están atando, y muchas veces hay un cuento que me gusta mucho, que creo que lo he mencionado también en algún otro directo, el elefante encadenado, de Jorge Bucay, ¿no? De cómo se genera una creencia limitante fruto de experiencias del pasado que no me dejan avanzar. Pero creo que estamos en una sociedad, cada vez estamos menos preparados para tomar la responsabilidad de nuestras decisiones y de trabajar esa piedra bruta de la cual somos, ¿no? Como dije anteriormente, queremos ayudar a tomar decisiones a aquella, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, pero porque, bueno, en ellos les va su propia vida, ¿no? Pero no quiero asumir mi responsabilidad. Entonces tenemos que entender claramente qué cosas son de nuestra responsabilidad y qué cosas no son de nuestra responsabilidad, porque también muchas veces cargamos ciertas situaciones y ciertas decisiones a nuestras espaldas, y entonces me quiero hacer responsable de las decisiones de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, de mis vecinos, del equipo de la asociación, etc. Entonces,
¿Qué cosas no son de mi responsabilidad? Básicamente las cosas que no son de mi responsabilidad. Las acciones de los demás no son de mi responsabilidad. Las ideas de los demás tampoco son mi responsabilidad. Evidentemente los errores de esas decisiones de los demás tampoco son mi responsabilidad. Las palabras de los demás tampoco son mi responsabilidad, ni los sentimientos. Sin embargo, hay otras cosas que sí son de mi responsabilidad, ¿no? ¿Qué tengo dentro de mi responsabilidad? Evidentemente, mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis propios errores, mis ideas y las consecuencias de cada una de estas cosas, de estas acciones que yo desarrollo en mi vida, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, si cada uno de nosotros y de nosotras se hace responsable de lo que le toca y trata en la medida de lo posible de ser cada vez más conscientes, de movernos en nuestro día a día con una conciencia más amplia de nuestro propio ser, con ese yin y ese yang, con esas virtudes y esos defectos, al final tendremos una sociedad totalmente diferente. Pero, evidentemente, al final, la mayoría de los casos, el enemigo es el hábito, ¿no? Son esos comportamientos, esos pensamientos habituales, hábitos que se van arraigando a lo largo de nuestra vida en nosotros a lo largo del tiempo y que muchas veces resultan complicado erradicarlos, ¿no? Son difíciles erradicar esos hábitos porque han generado en nosotros troncales neuronales. Es decir, si tú haces algo diariamente, todos los días, lo que pasa en tu cerebro es que al final se terminan conectando las mismas neuronas siempre y hay otras partes de tu cerebro que no utilizas. Por lo tanto, es muy importante agilitar esta parte, en este músculo cerebral que tenemos en nuestra mente de 1,5 kilos aproximadamente, que gobierna prácticamente casi todo nuestro cuerpo, según como estaba leyendo en esta noticia de los descubrimientos que se están haciendo a nivel científico, a nivel psicosomático, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, ¿qué es lo que sucede? Los demás esperan, al final, que nosotros actuemos de una manera predecible y por consiguiente al final nos tratan de modo a sí mismo predecible y esto que pasa a nosotros refuerza nuestros hábitos. Entonces mi pareja ya sabe cómo yo voy a reaccionar y entonces me trata de una manera predecible, yo sé cómo van a reaccionar mis hijos cuando los regañe y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de nuestro día a día? ¿Qué nos permite poder pulir esa piedra bruta? Básicamente es importante tener objetivos, tener un propósito. Muchas veces nos movemos en nuestra vida sin tener un propósito que nos motive, que nos lleve hacia adelante, que nos mueva, es muy importante tener un propósito. El otro día también hablaba con una chica que viene habitualmente cada tanto a hacer alguna sesión, ¿no? Y entonces me decía que seguro que se había tomado conciencia que su vida no tiene un propósito claro, ¿no? Entonces, también como decía Víctor Frank en el libro El hombre en busca del destino, la importancia de tener un propósito en nuestra vida que sea nuestro motor para avanzar. Y esos son los objetivos, que es importante que nos pongamos objetivos a corto, a mediano y largo plazo. Yo personalmente no soy mucho de ponerme objetivos muy a largo plazo, porque ya hemos visto que el mundo cambia radicalmente, muy rápidamente, de un día para otro. Nos ha cambiado el confinamiento, el COVID, toda esta historia nos ha cambiado. Entonces yo soy más de plantearme objetivos a año, ¿no? A año vista. Y de plantearme también objetivos de forma mensual, semestral y como mucho año vista, ya que nuestra vida puede cambiar radicalmente de un día para otro. Otra de las cosas a la hora de marcarnos estos objetivos es importante trabajar en dos áreas más que trabaja el coaching y la programación neurolingüística, que son las creencias y los valores. ¿Bien? Los valores, saber qué es lo que queremos, saber cuáles realmente son esos valores que nosotros tenemos en nuestra vida. Y básicamente la idea es cumplir con esos valores, ¿no? Es decir, que es importante para nosotros y vivir esos valores en consecuencia con los objetivos que nosotros queremos conseguir. Alinearnos continuamente con esos valores que tenemos y los objetivos. Ser congruentes con ellos. Porque muchas veces lo que nos sucede es que nosotros pensamos, el otro día en la masterclass veíamos una herramienta que a mí me gusta mucho, que se llama La Ventana del Johari, se las recomiendo, la pueden encontrar por allí en internet,
y descubre claramente cómo es una herramienta que nos permite tomar conciencia de cómo somos nosotros realmente, es decir, cómo nos mostramos a los demás, cómo nos ven los demás y qué parte también estamos ocultando a los demás, así como también esa parte de los demás que los otros y las otras ven de nosotros mismos, pero nosotros no somos capaces de ver. Entonces, la ventana de Johari es una herramienta muy útil que utilizamos en coaching, o al menos yo la utilizo, que nos permite tomar conciencia porque muchas veces se generan esos gaps, ¿no? Una cosa es lo que yo pienso que realmente soy, otra cosa es lo que soy realmente, otra cosa es lo que los demás esperan de mí, lo que los demás ven de mí, de cómo yo me muestro, y por último, lo que los demás esperan de mí. Entonces, entre lo que yo pienso que soy y los demás esperan de mí, hay lo que se denominan gaps o brechas que nos llevan a tener diferentes obstáculos que no me permiten relacionarme o mostrarme tal cual soy y conectar con ese ser del cual hablábamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, el alinearnos con los valores es muy importante en nuestra vida. Después trabajar evidentemente las creencias, de esto he hablado muchísimo, las creencias son nuestro software que nos mueve, ¿no? Desafiar continuamente esas creencias limitantes, tanto las propias como las heredadas. Ya sabemos que desde el punto de vista del transgeneracional nosotros heredamos un montón de creencias de nuestra familia, de nuestros ancestros en relación a el dinero, el amor, la pareja, la política, el deporte y la vida misma. Entonces, esas creencias que le llamamos fidelidades familiares inconscientes son las que arrastramos hoy en día de manera inconsciente y que nos hacen actuar o decidir sin ser nosotros conscientes de que estamos tomando una decisión en piloto automático, fruto de una experiencia que han vivido nuestros ancestros y nuestros antepasados y que yo hoy estoy funcionando con ese software de esa creencia que se generó en una experiencia de ese ancestro. Entonces, es importante, en resumidas cuentas, tomar conciencia no significa decir un instante, decir, bueno, ya sé, ya está. No, pasa por una reflexión profunda y un cuestionamiento interno de nuestras bases, de lo que está pasando, pasar una raya cada tanto en nuestra vida y preguntarnos, ¿no? Esos pensamientos y creencias que tengo me están ayudando a conseguir las metas que yo quiero en mi día a día. Como dice mi amigo Miguel Valls, que a su vez se lo dijo el padre de Nicolás Paucar, que es un peruano quero, decía que a la persona hay que preguntarle si tiene realmente la vida que desea, ¿no? Entonces, hoy me gustaría dejarles esta cuestión, ¿no? Pregúntense un segundo, ¿ustedes tienen realmente la vida que desean? Si tienen la vida que desean o están muy cerca de esa vida que desean, si pueden contestar un 8, un 9, evidentemente un 10 ya ni lo digo, quiere decir que se están aplicando el cuento, ¿no? Si no es así, si esa valoración está por debajo ya de 7, 6, 5 y no están teniendo la vida que desean, es importante comenzar a replantearse, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, mientras no pasa nada, seguimos flotando en esa línea de flotación, pero cuando nos viene una enfermedad complicada, es ahí cuando nuestros valores cambian, ¿no? Cambian radicalmente y nos llevan a cuestionarnos los valores, nos llevan a alinear los valores de una manera totalmente diferente en nuestra vida y a replantearnos quiénes realmente somos, qué es lo que realmente queremos y empezar a asumir la responsabilidad. Es muy curioso cuando yo veo aquí una persona que viene con una enfermedad complicada y como decía Mónica la semana pasada que está padeciendo que está en su batalla del cáncer de mama, como decía, ¿no? Que la enfermedad la ha ayudado a poner distancia de mucha gente, ¿no? De empezar a saber decir que no, a establecer los límites, que muchas veces yo conozco un montón de gente a mi alrededor que el otro día me decía una persona, yo soy un queda bien. Al final he tomado conciencia que soy un queda bien. Al final digo, siempre por no tener un lío, al final siempre termino diciendo lo que dicen los demás. Ahora vamos a ir a una ronda de preguntas. Acá me dice 370. Tamara, ¿cómo
albinismos los valores para tomar acción? ¿Cómo albinismos? Tal vez te equivocaste en esa. ¿Cómo alineamos los valores para tomar acción? Primero es muy sencillo. Es decir, primero tienes que hacer un listado de los valores, de cuáles son tus valores importantes, ¿no? En tu vida. Puedes tomar unos valores, por ejemplo, supongamos que tomamos los valores para tu pareja, ¿no? ¿Cuáles son los valores que yo considero muy importantes en una pareja? ¿Bien? Entonces, supongamos que muchas personas dicen, no, bueno, para mí la fidelidad es muy importante. ¿Bien? Me parece fantástico. Entonces, luego de que tienes esos 10 valores, tienes que preguntarte en cada uno de esos valores si realmente no tuvieras ese valor en esa pareja, ¿seguirías con esa pareja? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, si tú te dices que la fidelidad para ti es muy importante y sin embargo tu pareja no te es fiel, pero seguirías con él o ella, quiere decir que el valor fidelidad no es un valor importante para ti. Quiere decir que no estás viviendo en base a ese valor, que no estás respetando ese valor. Si por el contrario, si tú dices, no, la fidelidad es muy importante para mí y si mi pareja me es infiel, yo cortaría con esa pareja, quiere decir que para ti es un valor importante. El ejemplo, el de los valores en la profesión. Supongamos que tú haces un listado de 10 valores, al principio sin ponerlos en ningún orden, y te preguntas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la persona dice, para mí en una profesión o en un trabajo, un valor importante es el poder desarrollarme profesionalmente. Y entonces tienes que preguntarte, si tú no tuvieras desarrollo profesional en ese trabajo, ¿seguirías con ese trabajo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, seguiría ese trabajo porque tengo que pagar la hipoteca o porque tengo que darle de comer a mis hijos, quiere decir que el valor desarrollo profesional no sería un valor tan importante y sí sería un valor más importante el concepto del dinero en este caso. Y entonces tendrías que poner el dinero más arriba y eventualmente el desarrollo profesional más abajo. Una vez que tienes identificados y alineados esos valores es cuando ahí la persona evidentemente tiene que honrar, como yo digo, esos valores y vivir en la consecución de esos valores. ¿Por qué? Porque si tú tienes unos valores de los cuales primero no eres consciente y segundo no los honras o no los respetas, al final tarde o temprano te vas a autosabotear los objetivos, cualquier objetivo que te quieras plantear en tu vida. Por lo tanto, en este directo de hoy me gustaría dejarles esta reflexión acerca de si ustedes tienen realmente la vida que desean en todas las áreas. Pregúntense en cada una de las áreas, en pareja, en trabajo, en ocio y diversión, en desarrollo personal, en finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no los tienen, es importante desarrollar un plan de acción que los lleve o los acerque a poder obtener un valor más alto en esa propia área, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo personal del cual hablo continuamente es muy importante porque nos permite poder desarrollar o poder picar esa piedra bruta para obtener lo mejor de nosotros mismos. Ahora vamos a otra ronda, vamos a una ronda de preguntas, pueden ponerlas aquí. Me dice Claraps, hola Jorge, ¿cuál sería la mejor forma de autodiagnóstico en general? Vida, pareja, empleo y familia. Autodiagnóstico es bastante complicado porque muchas veces nosotros, como decía anteriormente, nos autosaboteamos, ¿no? Y nos hacemos muchas trampas porque al final tratamos de que la situación, de alguna manera nuestra mente a la hora de verbalizar la experiencia, nosotros eliminamos, distorsionamos y generalizamos para que la experiencia exterior encaje con mi estructura de referencia, ¿vale? Es decir, yo recibo la información del mundo exterior, la capto a través de mis 5 sentidos y la filtro a través de esa estructura de referencia, que son mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, lo que he dado, mis experiencias, etcétera, etcétera. Ese es el software que yo tengo y la experiencia al exterior al final, a la hora de verbalizar esa interpretación de la realidad que estoy viviendo, continuamente nosotros eliminamos, distorsionamos y generalizamos. Pero un ejercicio muy sencillo que puedes realizar es el hecho de poder disociarte de la experiencia. Esta es una herramienta que utilizamos mucho en la programación no lingüística y es, ¿qué significa disociarte de la experiencia? Es decir, yo estoy aquí, estoy asociado a esta situación o esta herramienta, la expliqué algunas veces en mis directos.
yo estoy asociado aquí a la experiencia. ¿Qué significa asociado? Que estoy viendo la experiencia a partir de mis ojos. Es decir, estoy viendo todo lo que está pasando aquí, pero no me puedo ver, o sea, me estoy viendo ahora en este directo, pero no puedo verme como puedo ver a una persona que está enfrente mío, ¿no? La disociación pasa por separarme de la experiencia y observar la experiencia, observarme a mí mismo o a mí misma en esa experiencia. Metafóricamente, yo observo aquí a Jorge que está ofreciendo esta charla, este directo de todas las semanas, y entonces puedo desde aquí afuera evaluarme o verme de una manera totalmente diferente. No sé si les pasa muchas veces que cuando, esto también lo he comentado, cuando te miras en un vídeo, ¿no? Que dices, ay, ese soy yo, qué horrible, qué mal, qué raro que me siento, ¿no? La forma de hablar, no nos identificamos con nosotros porque no estamos de alguna manera acostumbrados a observarnos. Sin embargo, esa